Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de presentación del segundo taller en línea de cuidados paliativos, calidad al final de la vida. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y coordinador del Seminario de Estudios sobre la Globalidad. El doctor Roberto Tapia Conger, director general de la Fundación Carlos Slim. El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la doctora Mariana Navarro Hernández, integrante del Seminario de Estudios sobre la Globalidad. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de miembros del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, así como de investigadores, académicos y alumnos universitarios que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra el doctor Germán Fajardo Dolci. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este auditorio Raúl Fournier. Saludo con muchísimo gusto al señor rector, exdirector de esta Facultad de Medicina. Siempre es un gusto recibirlo en su casa, señor rector. Ojalá todas las semanas empezáramos las semanas con su presencia en esta facultad. Sepa usted, semana muy intensa para la Facultad de Medicina como todas ellas. Esta en particular está llena de importantes eventos que usted bien conoce y nos ha instruido al respecto. En la mañana estuvimos en la licenciatura de Ciencias Forenses con la implantación del protocolo de Estambul en nuestro país, uno de los grandes pendientes que tiene México en impartición de justicia. El día de mañana empieza el Congreso de Simulación CIMEX, el Congreso de Simulación más importante en los últimos años en nuestro país, en conjunto con las autoridades de diversos institutos nacionales de salud, del sector salud, la Secretaría, el IMSS, el ISSSTE, Nutrición. Y el día jueves y viernes tenemos el Congreso de ALAFEM, con más de 100 universidades de América Latina, con más de 21 países representados. Así que su presencia augura una muy buena semana, señor doctor. Muchas gracias. De igual manera, saludo con mucho gusto al doctor Juan Ramón de la Fuente, exdirector de esta facultad, ex rector de nuestra máxima casa de estudios, exsecretario de Salud, una gente que para fortuna nuestra, y yo diría para fortuna mía, siempre está muy cerca de la facultad, siempre está en su carácter de profesor, en su carácter de maestro, siempre está al pendiente, siempre con un consejo, siempre con sus enseñanzas. Muchas gracias, Juan Ramón, por seguir trabajando de manera conjunta en estos importantes proyectos como el que hoy se presenta. Desde luego a Roberto Tapia, director de la Fundación Carlos Slim, presidente de la Fundación, con el cual también estamos trabajando de manera conjunta varios proyectos en beneficio no solo de los estudiantes de la facultad, sino de los egresados de la misma. Muchas gracias, Roberto. Desde luego también a Mariana, que ha sido un motor en este importantísimo proyecto que hoy se presenta. A todos los funcionarios, profesores, investigadores de esta Facultad de Medicina. Desde luego a los residentes de medicina familiar. Deben sentirse ustedes muy afortunados que en la bienvenida oficial de todos ustedes se encuentre con nosotros el señor rector, se encuentre con nosotros el señor ex rector. Como diría el clásico, ni Obama tuvo esta bienvenida, ¿no? Hoy la Facultad de Medicina presenta, junto con el Seminario de Estudios de la Globalidad,
este taller, segundo taller en línea de cuidados paliativos. Sin duda, una vez más, el seminario pone en el centro varios de los pendientes que tenemos como país que tiene el Sistema Nacional de Salud, como ha hecho el doctor de la Fuente en los últimos años en su calidad de profesor de esta facultad. Nos ha puesto el tema del uso medicinal de la marihuana y justamente también cuidados paliativos, taller en línea de manera conjunta con la Fundación Carlos Slim. Qué importante es formar, qué importante es fortalecer, qué importante es desarrollar el conocimiento para poder auxiliar a los pacientes y que ellos se sientan mejor, estén mejor, independientemente del tratamiento que estén recibiendo, independientemente de la enfermedad base que tengan ellos. Acompañar al paciente, no solo desde el punto de vista biológico, no solo desde el punto de vista estrictamente médico, molecular, sino desde el punto de vista de lo que es, desde el punto de vista de un ser humano, desde el punto de vista de una persona. Es importante entonces hacer conciencia de la trascendencia, de la calidad de la vida, justamente al final de la misma, al final de la vida. Y llegar a este momento sin dolor, sin molestias y acompañados idealmente de nuestros seres queridos. Muchas gracias, doctor de la Fuente, por traernos este importante mensaje el día de hoy, esta importante reflexión y sobre todo esta acción en beneficio de todos los mexicanos. Tengan ustedes muy buenos días y muchas felicidades. Escuchemos las palabras del doctor Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias, señor director, por sus amables palabras. Señor rector, gracias por estar presente. Su presencia es particularmente relevante, más allá de las razones poderosas que ya esgrimió el director de la Facultad de Medicina, sino porque este es un tema al que usted le ha interesado y ha seguido de cerca desde su génesis y lo ha impulsado en las diversas responsabilidades que ha tenido y ahora su presencia nos muestra que le sigue interesando, lo cual para nosotros en el seminario y quienes trabajamos en él es un gran respaldo. Muchas gracias al doctor Tapia, que también ha tenido desde hace muchos años interés en el tema y que ahora con renovados proyectos refrenda compromisos que ha asumido en el proceso de formación de recursos humanos. Y muchas gracias a mis compañeras, casi todas ellas son mujeres por fortuna, para mí, que hacen posible este proyecto dentro del seminario, un proyecto que quiero brevemente compartir con todos los que hoy inician su entrenamiento en medicina familiar, porque es un tema con el que ineludiblemente van a tener que lidiar y que contender. El proyecto empezó hace poco más de 3 años, cuando nos dimos cuenta que en este país era más fácil conseguir morfina en el mercado negro que en los hospitales. Me pareció que era inadmisible, que esto no podía ser. Que el dolor era algo que hoy la tecnología podía controlar y que todos, sin excepción, tendríamos derecho a un tratamiento para no tener dolor. Y así empezó el proyecto, anclado en la Facultad de Medicina y entonces también debo decir en la Academia Nacional de Medicina. Iniciamos el primer taller de cuidados paliativos, un taller que no tenía demasiadas pretensiones académicas, queríamos acercar a personal de salud interesado en el tema y tratar de darles el ABC de lo que eran los cuidados paliativos. Lidiamos con una serie de situaciones novedosas, todos aprendimos, logramos hacer algunas buenas concurrencias de trabajadores sociales, con psicólogos, con otro tipo de cuidadores, con tanatólogos y con médicos generales y algunos especialistas, sobre todo en algología. Y como resultado de esos talleres que fueron muy exitosos, extraordinariamente exitosos, los convocábamos y al día siguiente se llenaban.
el cupo se llenaba, o sea, había una gran avidez por conocer un poco más y entender un poco más en el tema. Y ahí fuimos desarrollando algunas plataformas, la segunda de las cuales nos va a presentar Mariana en unos minutos, que es una manera de darle continuidad a ese primer proyecto que empezó con la idea de que haya morfina en los hospitales y que los médicos sepan usarla. Y después, como parte de las discusiones en el seminario, fuimos viendo que quedarnos en cuidados paliativos no era suficiente, que había que movernos hacia una concepción más integral, que lo que tendríamos que estudiar, que conocer mejor y que difundir era cómo le podríamos hacer para mejorar la calidad al final de la vida, la calidad de todos, al final de nuestras vidas, porque todos nos vamos a morir. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir este siglo, me atrevería yo a decir, por más que le alarguen a la esperanza de vida. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí moriremos en el siglo XXI. Entonces ese no es tema. El tema es cómo vamos a morir. Ese sí es tema. Y eso es de lo que hay que hablar. ¿Cómo vamos a morir? Hoy en día, aunque en México nos hacen falta muchas estadísticas al respecto, y Tapia lo sabe muy bien, hay algunas, pero tenemos que trabajar mucho más en ello. Hay 4 causas generales de muerte en los adultos, como causas generales. Es altamente probable que nos muramos de alguna de estas 4. Una de ellas es la muerte repentina. Bueno, proporcionalmente es menor, pero sigue existiendo en nuestro país. Un accidente de tránsito, si tenemos la mala suerte de estar en un lugar violento, un balazo cruzado, un accidente vascular cerebral masivo, un infarto masivo, son muertes repentinas. Eso es una porción relativamente pequeña. Un segundo grupo de causas tienen que ver con las enfermedades terminales y ahí empezamos a hablar de calidad al final de la vida y de cuidados paliativos. Y obviamente el mejor ejemplo de todo ello es el cáncer, ¿no? En donde es una enfermedad en muchos casos terminal y ahí se requieren una serie de intervenciones. Pero también ahora con el aumento de la esperanza de vida hemos podido ver algo muy interesante. Seguramente muchos de ustedes saben, yo lo aprendí recientemente en el seminario. Si sobrepasamos los 80 años, la posibilidad de que nos dé cáncer es muy baja. Como que la curva, ya de eso no nos morimos. Y como va aumentando la esperanza de vida, entonces hay mucha gente que ahora vive más de 80 años. Y es altamente probable que muchos de los que estén aquí, a lo mejor me incluyo, a lo mejor no, rebasemos los 80 años. No lo sé, pero muchos de ustedes seguramente sí. Entonces, si no te mueres de cáncer, rebasaste los 80 años, el tercer grupo de enfermedades, y ahí empieza a pintar más en términos cuantitativos, son esto que ahora se denomina falla orgánica, ¿no? Falla orgánica múltiple, empiezas porque te empezó a fallar y tiene mucho que ver con los problemas metabólicos, tiene mucho que ver con la obesidad, con el sobrepeso, con los problemas reales, y te empieza a fallar el riñón y se te complica y te falla el pulmón, y haces fallas múltiples, ¿no? Y te mueres. La mayoría de quienes se mueren de esto y que tienen acceso a los servicios, se mueren en unidades de cuidados intensivos. Ahí llegan, van ustedes a las unidades, aquí está el doctor Correa, vayan a nutrición, vayan a cardio, ahí lo que está lleno, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos es de enfermos con fallas orgánicas que se les van complicando. Y ahí sí hay muchas cosas que hacer. Y finalmente, el cuarto grupo que también va creciendo es lo que se ha denominado la fragilidad por el envejecimiento. ¿Sí? Donde van disminuyendo tus capacidades, van aumentando tus fragilidades, y el último año de esas personas que mueren de envejecimiento es terrible, es durísimo. Es un último año de muy mala calidad. De verdad, cuando uno lo ve, lo entiende, lo estudia, lo analiza, dicen, yo no quiero llegar ahí, no quisiera estar ahí. Ese último año no es bueno. Entonces, pues cuando la esperanza de vida, como en nuestro país, va creciendo, y qué bueno que así sea, pues las posibilidades de que caigamos en alguno de los grupos que a grandes rasgos he descrito va
aumentando, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando aumentamos la esperanza de vida, no aumentamos los años de juventud. Ojalá aumentamos los años de vejez. Eso es lo que hacemos. Y al aumentar los años de vejez es donde surgen estos problemas. Hombre, si la esperanza de vida aumentara los años de juventud, aquí estaríamos, señor director, tomando clases, ¿no? Como estudiante. Otra vez, porque esta es la mejor de todas las carreras que puede haber. Pero los médicos nos hemos resistido a hablar de estos temas. Nos seguimos resistiendo. Por eso yo celebro que en la Facultad de Medicina, hoy, con los médicos familiares, con todos ustedes, estemos hablando de esto. Hablamos de la muerte, y al hablar de la muerte en el contexto actual, tenemos que empezar por decir que hay que respetar los derechos del paciente, ¿no? Muy bien lo dice, muy bien, la Constitución de la Ciudad de México era tan cuestionada, pero hay algunos temas que me parece que están muy bien tratados, y uno de ellos es el derecho a una muerte digna. Y parte de un principio fundamental, y es que si tenemos el derecho a una vida digna y la muerte forma parte de la vida, pues tenemos el derecho a una muerte digna. Y para ello hay que hablar del tema como lo estamos haciendo, hay que pensarlo en voz alta, hay que conocerlo mejor, hay que estudiarlo mejor, que es lo que hacemos en el seminario, y hay que impulsar el principio fundamental, que aquí lo que hay que hacer es respetar la elección del paciente, respetar su derecho a elegir. No estamos cometiendo absolutamente nada ilícito al hacerlo, nada poco ético, al contrario. No hacerlo sería lo que a mi juicio resultaría cuestionable desde el punto de vista ético, pero para ello hay que hacer una serie de ajustes al orden jurídico, de manera que, y por eso están aquí con nosotros este día abogados tan distinguidos, profesores de la Facultad de Derecho, como el licenciado García Villegas, o el nuevo director de la Facultad de Filosofía y Letras, al que le damos la más cordial bienvenida, que les interesan estos temas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, porque no es exclusivo de los médicos. Por supuesto que no lo es. Los médicos nos beneficiamos mucho de lo que ustedes piensan. Pero en todo caso, el médico sí tiene que tener en cuenta algo que no está teniendo en cuenta. El médico familiar, de manera señalada. Preguntarle al enfermo, sobre todo al enfermo de cierta edad, a su paciente: ¿has pensado qué quieres hacer cuando se acerque el final de tu vida? No se los preguntamos, no nos atrevemos. Preguntarle, ¿qué pensarías? ¿Has pensado al respecto? Si tú ya no pudieras tomar las decisiones, ¿quién quieres que las tome? ¿Has pensado? ¿No? Hablarlo con un hijo, ¿no? Con tu cónyuge, porque ¿sabes qué? Lo importante es que tú y yo y todos somos importantes hasta el último momento que estamos vivos, por el simple hecho de estar vivos. Por eso somos importantes. Cuando estemos muertos pasaremos a otra categoría, del recuerdo, de la memoria, pero como personas estamos en todo nuestro derecho hasta el último momento de nuestras vidas. Tenemos, pues, el derecho a elegir. Y de una vez, hay que decirlo, señor rector, usted lo ha dicho y yo lo secundo. No hay que confundir esto con la eutanasia, porque rápidamente empiezan las reacciones, qué barbaridades. Son dos cosas distintas. La eutanasia es otro tema. Me parece que tampoco nos debe dar miedo hablar de ello, ¿no? Pero la realidad es que en aquellos lugares donde está legislada la eutanasia, menos del 1% opta por ello. La verdad, a mí me preocupa más qué hacemos con el otro 99%. Y es esto, darles el derecho a elegir. El marco legal, insisto, es fundamental. La propia ley de salud da algunos espacios, pero hemos tratado de ahondar en algunos de estos temas en el seminario, revisar los formatos de la voluntad anticipada y también plantear, y pronto lo haremos con las autoridades de salud, y esperemos que el rector nos
ayude a que se plantee desde la universidad, con la Facultad de Medicina por delante, a tener en el expediente clínico un formato de aceptación o no aceptación de tratamientos para el soporte vital. Que forme parte de tu expediente. A ver, ¿quieres que te entuben o no quieres que te entuben? ¿Quieres que te resuciten o no quieres que te resuciten si haces un paro cardíaco? ¿Quieres que te dialicen o no quieres que te dialicen? O sea, preguntémosle a los enfermos y démosle la opción a que ellos decidan. Y habrá quienes digan, usted decida, doctor. Bueno, pues entonces que el doctor decida. Pero la gran mayoría creo que tendrán un punto de vista al respecto. Por eso nos parece que todo este tema es importante y desde luego desde la universidad la tarea sustancial. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tratamos de ahondar en el conocimiento y luego difundirlo y luego transmitirlo, capacitar recursos humanos. Esta es la tarea sustantiva de la universidad. De eso se trata la plataforma que hoy nos va a presentar Mariana. De eso se trata también el programa que pronto estaremos echando a andar en colaboración con la Fundación Carlos Slim y otros esfuerzos que se hacen en la Facultad de Medicina, en la División de Posgrado, en combinación con algunos hospitales. Poco a poco, este tema que era prohibido, era absolutamente insospechable. Cuando yo fui director de esta facultad, cosa que me honra muchísimo, hace algunos años, pero no tampoco tantos, ¿no? Estos temas en este auditorio no se hablaban. Cuando se hablaba de la muerte, se hablaba con una suerte de reverencia y de temor, y siempre o casi siempre invocando viejos códigos que tuvieron sentido en el pasado, pero que no lo tienen ya tanto en el contexto de los avances científicos y tecnológicos, de los avances en derechos humanos, de cómo hemos ido pudiendo entender desde la medicina cada vez mejor de qué se trata la muerte y cómo podemos llegar a ella con la mayor calidad y con la mayor dignidad posible. De eso se trata todo esto y la plataforma que veremos en unos minutos pues forma parte de este esfuerzo. Gracias, rector, gracias, director, por el apoyo. Gracias, Roberto, por el apoyo que ahora recibiremos de la Fundación y sobre todo gracias a todos ustedes que tendrán que ser necesariamente quienes lleven a la práctica en su trabajo cotidiano algunos de estos preceptos para que todos podamos seguir honrando lo mejor de nuestra profesión, que ha sido siempre defender los derechos de los enfermos, porque el médico, al defender los derechos de los enfermos, está defendiendo ante todo sus propios derechos. Muchas gracias. En uso de la palabra, la doctora Mariana Navarro Hernández. Buenas tardes, estimados miembros del Presidium, señoras y señores. Quiero agradecer a esta facultad que ha sido nuestra casa y que desde el inicio nos ha brindado todo el apoyo. Y a los aquí presentes por una vez más acompañarnos, a los que no nos habían acompañado antes, darles también una gran bienvenida a este tema de suma importancia. Como bien decía ya el doctor de la Fuente, desde el 2013 el Grupo de Calidad al Final de la Vida, que es parte del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, ha impulsado iniciativas relacionadas con la muerte digna y los cuidados paliativos. Apegados a las recomendaciones de la OMS en la materia, siendo la formación de recurso humano uno de los pilares y estrategias elementales para implementar programas exitosos en cuidados paliativos, se han llevado a cabo ya 2 versiones del International Workshop Palliative Medicine. El primero en el 2013 con 130 participantes y el segundo en el 2015 con 165. Buscando tener un mayor alcance y compartir el contenido de estos seminarios, se han creado las plataformas en línea. La formación en línea ahora juega un papel significativo en la educación y en la capacitación continua. Y es una de las ya no tan nuevas modalidades que se han convertido en predominantes.
La primera plataforma en línea era un taller que se llamaba Cuidados Paliativos Básicos. Estuvo activa de septiembre del 2014 a octubre del 2015. Como resultado, tuvimos a 502 alumnos inscritos en 28 estados de la República Mexicana y presencia internacional en Guatemala, El Salvador y Perú. Con esta gran respuesta a este primer ejercicio y conscientes de todavía la falta de oferta académica nacional, nos dimos a la tarea de repetir. El día de hoy es para mí un honor presentarles la segunda plataforma en línea. Esta plataforma tiene como objetivo acercar información relevante al personal de salud que atiende al paciente con enfermedad limitante y o amenazante para la vida, desde el primer nivel de atención hasta los casos complejos en los terceros niveles. Buscamos llegar a todos aquellos que se enfrentan con un paciente en el día a día y que busque herramientas para mejorar la atención y que a su vez hoy se convertirán en los líderes de equipos interdisciplinarios. Lo que voy a hacer a continuación es enseñarles un poco cómo navegar por esta plataforma, una probadita de cómo funciona, esperando que después se les antoje a todos hacer el resto del curso. Los interesados tendrán que solicitar un código de acceso a la plataforma vía correo electrónico. Se les enviará un código personalizado, así como información complementaria sobre el curso y las instrucciones para realizar el registro. Vamos a decir, este fue un código personalizado en el que se dirige a una pantalla de registro, se solicitan algunos datos generales y se le pide al usuario que genere un código de acceso y una contraseña. Una vez que está realizado el registro, entonces nos vemos a la pantalla, a la liga del taller y con nuestro usuario y contraseña ya habiendo sido registrado, entonces sí podemos ingresar. En el contenido de la plataforma. En la parte superior vamos a encontrar un primer menú en el que vamos a encontrar las funciones generales, inicio, cuántas veces necesitamos regresar a la pantalla de inicio, el botón de preguntas al experto, en donde se despliega una pantalla en la que se podrá expresar alguna duda estrictamente relacionada con los temas académicos y se le hará llegar también directamente al experto. Un botón más en donde tenemos acá los perfiles y los currículums de todos los ponentes. Aquí se pueden consultar de cada uno de ellos. Les voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, este es del doctor Arif Kamal, uno de los internacionales que nos acompañó en el curso. Tenemos un botón más en donde vienen las reglas. Las reglas se mostrarán los lineamientos propios de la aprobación del taller, información muy importante que cada uno de los usuarios tendrá que tener en cuenta para pasar este curso con éxito. Más adelante tenemos un botón de soporte en donde el área operativa de la plataforma va a estar al tanto de algún error en el funcionamiento de la misma y que haya una respuesta, yo diría, casi inmediata. Y el último es un botón de material apoyo adicional en donde consideramos información de suma importancia, pero que no realmente tiene que ver con cada uno de los módulos, como vamos a ver más adelante. En esta área de aquí pueden ver la progresión global del curso en porcentaje. Ese porcentaje se comprende una parte derivada de la vista de todas las videolecciones y el resto de las evaluaciones que se solicita cubran para hacer el 100% del curso. El segundo menú son estrictamente cada uno de los módulos con las videolecciones. Cada módulo tiene dos botones, como pueden ver en esta parte de aquí. El primero de ver lo que va a hacer es desplegar un menú con cada una de las pláticas específicas por módulo y los tiempos en los que se tiene que cubrir esa videolección. Si se pueden dar cuenta, los tiempos son cortos. Estos tiempos tienen como objetivo también tener la atención del usuario en su forma completa y que esto pueda ser retomado cuantas veces sea necesario. El siguiente botón es el de material. Este también despliega un menú en donde ofrecemos material de apoyo relacionado estrictamente con cada uno de los módulos y que pueden consultar y bajar directamente desde esta opción.
Lo que van a encontrar al final de cada uno de los módulos es la progresión específica de cada uno de ellos. Y al final, en este botón en color, será si se ha presentado ya la evaluación y si esta es satisfactoria o no satisfactoria. Se los voy a enseñar un poco más adelante. Quiero que veamos algunos ejemplos del contenido específico de la plataforma. Les voy a poner por aquí una de las pláticas y en el Inter les voy a ir platicando también lo que se encuentra. Dice, de manera general, las videolecciones cuentan con 2 pantallas. Las vamos a ver aquí. Una de las pantallas, la del lado derecho, va a ser en la que se muestre la presentación del ponente y la del lado izquierdo va a tener las diapositivas. Estas pantallas están sincronizadas, irán avanzando conforme se avanza en la plática. Tenemos un botón también en la parte superior que nos va a permitir maximizar o minimizar cada una de estas pantallas según le convenga al usuario. En la parte inferior vamos a encontrar un carrusel en el que se van a desplegar todas y cada una de las diapositivas que igualmente están sincronizadas con la presentación. Y según la diapositiva en la que nosotros queramos iniciar, ahí también se coordinará la presentación del ponente. Les voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Él es el doctor Arif Kamal, uno de los ponentes internacionales que participaron con nosotros. Tenemos una pequeña falla de audio, no importa, se los voy a contar con más razón para que entonces se les definido antoje. Ahora el doctor Roland de cuidados paliativos y tenemos el privilegio de que esté con nosotros el profesor Arif Kamal, que precisamente trabaja en ese prestigiado centro médico, en esa escuela de medicina. Y su tema es no menos importante, su tema es el del autocuidado y cómo podemos ir manteniendo la funcionalidad y evitando que el efecto devastador de este tipo de problemas en los pacientes y sus familiares se convierta realmente en una crisis adicional. Así que, doctor Kamal, bienvenido. Gracias anticipadamente y lo escuchamos con la mayor atención. Great. Buenos días. So this is an important topic Esto es un tema muy importante porque la mayoría de nosotros actualmente y en el futuro vamos a hablar de los problemas que tienen nuestros pacientes, pero hay que reconocer que todos en esta sala que hacen este trabajo y todos los que hacen trabajo en Estados Unidos que ayudan a los pacientes con enfermedades graves cerca del final de la vida. Esto es un trabajo muy difícil de hacer. Y hacer esto como clínicos quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestras propias habilidades para abordar problemas como el agotamiento, porque nosotros estamos aceptando el hecho que nosotros estamos en una profesión, vemos los pacientes y a sus familiares en los peores momentos de su vida y nosotros tenemos que hacer esto como parte de quienes somos a nivel personal y profesional. Pero lo frenaré para que sigamos con ese ímpetu de tomar el curso. Quiero seguir mostrándoles algunas de las otras presentaciones. Como ejemplo también tenemos al módulo 2, se llama Reflexiones bioéticas al final de la vida. En este módulo estoy muy contenta de decir que tenemos participación de grandes especialistas como la doctora Asunción Álvarez, la doctora Beatriz Banda y el doctor Jorge Linares, a quien también reitero la felicitación por su reciente nombramiento. En este módulo, por ejemplo, podemos ver a los doctores en una pequeña charla en donde tocan algunos de estos temas filosóficos, en donde sin duda la colaboración con otras especialidades nos invita a la reflexión y enriquece en el curso. Bueno, yo me refería un poquito a la idea de la muerte para animales conscientes que somos nosotros, representa el cese, la desaparición de la conciencia. Y eso es lo que causa realmente mucha angustia. Porque decía uno de los filósofos
clásicos griegos, Epicuro, cuando la muerte sobreviene, yo ya no estoy, ¿no? Entonces, ¿de qué me angustio o de a qué le temo si cuando aparece yo desaparezco, ¿no? Y yo creo que lo que nos atemoriza y al mismo tiempo nos causa un enorme estado de enigma, de sorpresa y de duda permanente es esa ruptura o esa pérdida de la conciencia. Porque, bueno, cuando vamos a dormir, pensamos que vamos a despertar y que la conciencia se reactiva y que hay continuidad. E incluso pues mantenemos la actividad consciente en los sueños, digamos, ¿no? También ha habido interpretaciones de que la vida es como un sueño eterno, ¿no? Es retirarse a dormir, estar en un estado latente. Y entonces, esta ruptura de la conciencia, esta pérdida de la conciencia es lo que causa, sin duda, mucha angustia y pesar. Y desde antaño, en casi todas las tradiciones culturales y religiosas, pues hay un intento de reinterpretar para sobrepasar la vida, digo la muerte, perdón, y mantener esa continuidad de una u otra forma. Entonces aparecen muchas teorías, desde la reencarnación, en fin, muchas formas de expresiones culturales, que finalmente son teorías que intentan sobrepasar o negar la muerte. Regresaré al inicio para continuar con esta pequeña navegación por la plataforma. Aquí lo que quiero enseñarles es que los módulos no son secuenciales. Esto da oportunidad al usuario de poder navegar por la plataforma eligiendo en qué orden va a ser cada uno de los módulos. En este ejemplo, por ejemplo, es el módulo 1 el que ya está completado. Acá hay un inicio en el módulo 2 y 3 sin tener el 100% y algunos de los módulos posteriores en donde a lo mejor también se han visto algunas otras videolecturas. Los usuarios tendrán también oportunidad de escuchar en estos módulos algunos expertos que hablan sobre temas como los retos de cuidado de soporte, como son la nutrición y la hidratación artificial, los cuidados paliativos en pediatría, tema que tenemos todavía muy pendiente, las reflexiones sobre cuándo suspender las terapias en oncología, tenemos por acá, y otros como la insuficiencia, los cuidados paliativos en la insuficiencia orgánica no trasplantable. Uno de los módulos que tenemos también es el ABC de los opioides. Este es otro ejemplo de charla que tenemos por acá del doctor Andrés Hernández, en donde él nos va a hablar de conceptos de quienalgesia y rotación de opioides. Esta charla no solo va a brindar información sobre el manejo de los medicamentos, sino que también se va a sumar a otras estrategias para formar esa asequibilidad de opioides para el alivio de dolor. Por último, quiero que veamos la parte de las evaluaciones. En cada uno de los módulos habrá una evaluación en donde se tenga 2 oportunidades de sacar una calificación satisfactoria mínima de 8. Hay 2 intentos para pasar cada uno de los módulos. Se dará un aviso, por ejemplo, en este módulo es el segundo intento, para que esté consciente el usuario de cuántas oportunidades tiene. Se contesta la evaluación, no al azar. Si fuera la primera, entonces nos va a dar un feedback, en la segunda también, de cuál fue la respuesta, cuáles tuvimos como erróneas y como correctas. Y al final nos pregunta si queremos conservar la calificación. Si es la primera se puede conservar, si es la segunda, con la segunda nos quedaremos. Una vez que se logra eso, entonces se pone la evaluación como completada. Cuando tendremos todos los módulos concluidos y las evaluaciones, si fue con una calificación satisfactoria, entonces lo que sucederá es que se activará este botón que tenemos acá, que es el diploma. Se podrá imprimir un diploma digital, que será nada más de haber transcursado el curso en línea, y aquí mismo se van a desplegar las instrucciones para poder hacerlo ante el posgrado en educación continua con la Facultad de Medicina, que tiene un valor crediticio. Entonces, como les decía al principio, es un pequeño recorrido de qué se trata este curso. Yo espero haber dejado algunas incógnitas todavía no por resolver y que tengan ganas de completar. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el doctor Roberto Tapia Conger. Pues muy buenas tardes, es en verdad un privilegio estar nuevamente aquí en casa. Como docente estaba haciendo cuentas y ya casi cumplo 40 años de profesor. Qué rápido pasa el tiempo. Agradecerle al señor rector y al doctor de la Fuente, al señor director y a Mariana esta presentación de algo que pues, me he dedicado ya muchos años, en especial ahora en la Fundación por los últimos 10 años, a conocer alternativas en el proceso educativo del personal de salud. Es uno de los grandes retos, posiblemente es la disciplina, es la profesión que más exige de estar al día. Es la profesión que está en nuestras tomas de decisiones terapéuticas, de consejería, de un sinnúmero de facetas que tenemos en nuestra práctica profesional que requiere estar al día. Y hoy en día, además, con la generación que tenemos de tanto conocimiento en el mundo, pues lo hace imprescindible. Imprescindible el utilizar las plataformas tecnológicas que, si bien hoy son parte del tejido social, las redes sociales son parte de esas tecnologías, pues llevan a una interacción personal muy intensa de grupos. No solo mencionaré las tradicionales, sino que hay muchas plataformas que han sido prácticamente revolución en el tema. Cuando se vino por ahí del 2010, todo un hito interesantísimo que fue la generación de los MOOCs, los Massive Open Online Courses, pues se pensó que el futuro de las universidades iniciaba su fin, porque iba a dar un acceso completo sin necesidad de pagar cuotas de inscripción, sin necesidad de hacer, y generó toda una revolución y toda una reflexión de cómo esa masificación de las plataformas iba en verdad a poner en duda la necesidad de los cursos presenciales, sobre todo en la parte de educación continua. Pues todo un fracaso, porque las líneas que se abrieron, y estoy hablando de grandes espacios universitarios de vanguardia en el mundo, y después de varios años de evaluación se encontró que la tasa de terminación de esos cursos no llegaba al 10%. Y eso obligó a repensar en el que no era pues la panacea, sino que tenía que tener instrumentos de control y para dar el seguimiento. De ahí que la relevancia de lo que hoy hemos escuchado aquí, de utilizar contenidos muy cuidados, colocados en estas plataformas, lleven una disciplina académica. Y a mí me da mucho gusto decir que esta facultad, desde los momentos en que el doctor Grau era su director y ahora con el doctor Fajardo, pues en el programa de posgrado tenemos una actividad, y creo que puede aumentarse mucho más, de utilizar las plataformas en línea para alcanzar y romper las barreras que existen de acceso a la información. No es fácil tener las suscripciones a los grandes journals. Esto es posible en las plataformas, hacer los convenios. Todo lo que es la generación de conocimiento hoy, solo en la plataforma Plus, es extraordinaria y es por plataformas. Así es que el que hoy estemos aquí dentro de una de las alternativas de acercamiento es echar abajo barreras de acceso. Y como bien lo dijo Mariana, esto es desde el primer nivel de atención, incluso del que está estudiando una especialidad o estudiando la licenciatura, no solo en medicina, en enfermería, en psicología, en trabajo social, el tener acceso a estos contenidos de vanguardia, contenidos de primera línea. Entonces uno tiene la posibilidad de llevarlo a los tiempos en el que uno tiene tiempo de leerlo, que eso es otra evolución extraordinaria. Antes nos teníamos que trasladar a un auditorio y nos pasaban un video en una plataforma Webex. Hoy esta plataforma, que es en la que está montada este curso,
es una plataforma que está cuando yo tengo tiempo para accesarla, y entonces, y créanme que se accesan en los horarios más disímbolos que nos podemos imaginar. Así es que es 24/7, tiene la asesoría técnica, tiene la posibilidad de tener una retroalimentación. Entonces estamos en un nivel muy, muy práctico de usabilidad y por lo tanto eso provoca que sea accesible. Pero hay un elemento más, y es que también puede ser un proceso educativo más allá del personal de salud con el paciente. De seguro hay algunos contenidos de los videos que conviene compartir con los familiares, que conviene compartir con quienes son el núcleo social alrededor de la persona a la cual se está dirigiendo esta intervención al final de la vida. Así es que podemos decir que las plataformas y toda universidad, toda facultad de medicina que se considere vanguardia debe tener un gran acervo de contenidos en línea con aval académico, con monitoreo y con el estricto control académico, que eso es lo que le da un gran valor. El otro tema es que hoy vivimos con una mezcla de generaciones. En este país convivimos ahorita 5 generaciones. Todavía algunos de ustedes están sus abuelitos, nuestros padres. Nosotros aquí estamos en general los baby boomers, excepto Mariana, pero somos esa generación que, por cierto, quiero decirles que somos la generación que más adaptabilidad hemos tenido que implantar en todos los sentidos tecnológicos. Conocimos lo que fue la PC, conocimos los primeros celulares, conocimos el Internet. Somos la generación con mayor flexibilidad en adaptación y si no nos quedamos fuera de los procesos. Después vienen los millennials, que ya medio se acercaban a su capacidad de interacción y obviamente ya las generaciones X y Z posteriores son consideradas digitalizadas. Ya son generaciones que viven lamentablemente dependientes de estos procesos. Así es que es también interesante el que estas plataformas se combinan en distintas generaciones. No importa la edad, se los puedo demostrar en la plataforma que nosotros tenemos en la fundación. Hay usuarios de todas las edades, obviamente a partir de los grupos a los que está dirigido. El otro tema que quería compartir con ustedes es el que existe una importante necesidad de fomentar el que estos contenidos son relevantes para la formación. Y de ahí que debemos de aprovechar todos los contenidos que se puedan dar y de actualizar, que esa es otra de las virtudes. Tenemos posibilidad de estar en distintas generaciones, abarcar a distintos niveles del sistema, de actualizar la información y de con esto también propiciar programas paralelos. Y esto me permite decir, sin anunciarlo formalmente, es esta alianza que ya comentaba el doctor de la Fuente, en el que a partir de una idea muy exitosa que tuvo el director Graue en su momento, de unir estas plataformas a los pasantes de medicina como una alternativa a su año de pasantía, el poderlos colocar en la cercanía de contenidos no del todo tan sencillos o tan comunes de encontrar como es el caso de la calidad al final de la vida. Esto va a ser nuevamente, lo teníamos un tiempo, ya no pudimos operarlo, pero lo estamos retomando en ofertar justamente a los pasantes de esta escuela, de esta facultad de medicina, el tener esa alternativa que va a cambiar su vida, porque finalmente van a tener una impronta en lo que significa el tener esta formación en cualquier parte del quehacer, de su quehacer profesional. Así es que creo que estamos ante un nicho, ustedes, me dirijo sobre todo a los residentes de medicina familiar, va a estar en el centro de su quehacer, ya se comentó aquí, así es que qué maravilla que estén ustedes conociendo esto de viva voz y que tengan el privilegio de beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Lo tienen al alcance de su teléfono celular, porque hoy el 70% de los contenidos se están leyendo en los teléfonos celulares. No se necesita tener la pantalla, lo ideal es una pantalla, pero en su momento un teléfono celular inteligente con capacidad de conexión es suficiente para tener acceso a la información. Así es que creo que
la educación médica continua, la actualización, el incremento en la sensibilidad está también y también pasa por la frialdad de las plataformas tecnológicas. Muchas gracias por su atención y enhorabuena. Escuchemos las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor Fajardo, por comenzar esta semana así, ¿no? Se lo agradezco, muchas gracias. A ver, muchas gracias, doctor de la Fuente, por seguir manteniendo el interés en este particular tema. Debo decirle, ustedes todos lo deben saber, que al doctor de la Fuente le debemos, bueno, México le debe muchas cosas, pero entre otras, el que podamos tener la marihuana medicinal. Esto fue un empeño del doctor de la Fuente en los años pasados y surgió de este seminario de estudios sobre la globalidad. También a él se le debe que se haya roto o empiece a romperse este atavismo de no utilizar opiáceos. Recuerdo muy bien con el doctor de la Fuente que nos comentaba que si nos pescaban en nuestro maletín médico con morfina hasta la cárcel podríamos ir a dar. La apertura que ha habido, que empieza a haber hacia la disponibilidad de opiáceos en el mercado nacional será muy importante para aliviar el dolor. A él también se le está debiendo, y ojalá sea pronto también, que en las fichas de ingreso a los hospitales exista la posibilidad de que efectivamente uno declare que no requiere recibir o no quiere uno recibir medidas extraordinarias para sobrevivir. Y ojalá también que en este sentido podamos conseguir que en este mismo ficha de ingreso hospitalaria podamos donar nuestros órganos. Hay como un atavismo en que los médicos no podamos interrogar y preguntar al paciente cuando uno ingresa al hospital sobre la posibilidad de muerte. Y la verdad es que nos podemos morir en los hospitales con ciertas facilidades. Esperemos que no se da mucho, pero en principio esto tendremos que hacerlo. Muchas gracias al doctor Roberto Tapia. Él está aquí, Roberto, porque siempre ha acompañado los deseos de mejoría en el sistema de salud. La Fundación Carso, que él preside, ha sido verdaderamente, que él dirige, ha sido un aliado constante con la Facultad de Medicina y el día de mañana estaremos firmando un convenio con otras finalidades, pero el acompañamiento que siempre hemos tenido en la universidad por parte de la Fundación Carso es de agradecerse. Y a Mariana, que me imagino que eres de la generación de los millennials, después de que nos mandó a los booms al resto del presidium, felicidades por esta explicación, fue muy clara. Dice el doctor de la Fuente que siempre me ha interesado y por supuesto cada vez me interesa más este tema. Cada vez nos interesa más este tema. Generación de baby boomers, ya de baby no tenemos nada. A estas alturas del baile estamos aquí presentes. Los boomers, vamos a decir. Por supuesto, a ver, estaba yo revisando a la edad del doctor de la Fuente y mía, porque aunque él se ve mejor, somos de la misma edad. Tenemos de sobrevida 17 años. 17 años que bien decía él no son de juventud, son 17 años al término lo que nos queda. Y sí queremos vivir lo mejor que podamos, pero también queremos morir en las mejores condiciones. Y de esto se trata el tema. A ver, personas mayores de 65 años, en este momento en México hay 9.8 millones de personas. Para el 2050, cuando ustedes estarán probablemente funcionando, habrá 23 millones de personas mayores de 65 años. Si de aquí entonces iremos envejeciendo gradual y sistemáticamente. Y nos vamos a morir. Y nos vamos a morir, ya si bien se decía, por lo menos en la mitad de los casos, de enfermedades cerebrovasculares, de cáncer, de enfermedad pulmonar crónica obstructiva crónica. Esas van a ser las causas de muerte. Causas que van a llevarnos gradualmente a un deterioro al que hacía mención ya
el doctor Ramón de la Fuente, y que vamos a requerir de cuidados paliativos. Y queremos tenerlos para no tener dolores y molestias. Queremos tenerlos al acceso y queremos, en la medida en que sea posible, morir en nuestras casas. Hoy en día en los Estados Unidos, que es donde existe la estadística clara, más del 50% de las personas que fallecen en un hospital no tenían por qué haber fallecido en el hospital. Y de esto se trata, pues, toda esta plataforma. Estos esfuerzos que ha venido haciendo la Facultad de Medicina, el Seminario de Estudios de la Globalidad y, de hecho, la Academia Nacional de Medicina, por crecer la capacidad de cuidados paliativos en México, que estamos verdaderamente en pañales. 502 asistentes tomaron el curso que se presentó en el pasado. Y este curso está ahora mejorado. O sea, hay que multiplicar nuestra capacidad de atender en casa a las personas que están en la fase terminal de su vida es mínimo. Necesitamos crecerlo sustancialmente y por eso yo quiero felicitar al Seminario de Estudios sobre la Globalidad por esta nueva iniciativa, este curso mejorado que está al acceso a todos, al que hacía ya muy bien mención el doctor Tapia. Por supuesto, la Rectoría acompañará a este proceso porque a la Rectoría le interesan los problemas de la nación. Y le interesan, por supuesto, las respuestas que los cuerpos académicos puedan dar a los problemas de la nación. Y este curso que estamos presentando hoy en línea es una de esas herramientas para dar respuesta a este ingente problema que es el proceso de los cuidados paliativos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo los invito a que entren a este curso en línea y que estén atentos a la convocatoria que el Servicio Social hará en breve el seminario. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperemos que esto sea un gran éxito como lo previamente logramos. Es así como concluye este acto y damos paso a un breve receso para continuar con la conferencia La vinculación académica en la subdivisión de medicina familiar que imparte el doctor Noel Pons Álvarez. A todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.